No es lo mismo una orquesta sinfónica, por ejemplo, en un concierto, tocar una sinfonía de Mozart que una sinfonía de Tchaikovsky. Cada uno tenemos nuestro propio tempo. Yo veo un moderato, un allegro, un tal, y yo puedo pensar que este tempo es este. Pero para ti igual es un poquito más rápido, para ti igual es un poquito más lento. El saber llevar a un grupo de personas, para mí es lo más difícil. Ahora tenemos toda la información en nuestra mano, al alcance del teléfono. Vete al teatro, siente, que te choque la música en el pecho. Da igual lo que sea, a mí me encanta escuchar todos los tipos de música. Pero voy allí como un niño de 7 años al que dices, sorpréndeme. Será el 15% lo que influye de la música y el 85%, si no más, el para mí la educación creo que tendría que llevar otro sentido. Los años cuando estudié mi grado superior de dirección, no, ahora mismo no lo haría. Bueno, Pablo, otro día más aquí, en este engaño que te he metido. No, en el que me he metido yo también. Bueno, sí, también. Estoy encantado. Yo encantadísimo. Además, no era la primera vez que tenía la ambición, digamos, de hacer un proyecto así, de entrevistas. Pero bueno, la de hoy me hace especial ilusión. Es nuestro primer director de orquesta. La persona que sin él no funcionaría nada. Además, los encima del directores escenario. son un enigma porque, bueno, yo conozco un poco esa función porque he hecho algunos cursos, pero nada más allá de eso, nada. Pero de todas formas es un enigma. Este músico que no le suena el instrumento. Porque bueno, ellos digamos que como instrumento tienen la batuta, Sí. pero no les suena. Ellos necesitan a alguien que la Claro, haga sonar. ellos tienen que conseguir que la persona que está tocando ese instrumento suene como él quiere que suene. Y entonces es una tarea súper complicada. Vamos a hablar de ello, porque yo creo que se tiene como en la vida misma que amoldar a cómo le suena al otro y ahí poder dirigirlo un poco, ¿no? Yo creo que si él de verdad quiere que el otro toque como él quisiera, se pelearía con muchísimos músicos, ¿no? Sí, al final también tiene ese papel un poco de mediador, ¿no? Porque estás tratando con muchas personas, en algunos casos cientos de personas, si hay coro, si hay solista, y tienes que saber pedir, cómo pedirlo, también a veces tienes que ceder, y es una función que es bastante complicada y se da un poco por hecho, así que Muchísima responsabilidad, efectivamente. todo recae en él, Sí, porque si suena mal, el primer señalado es el director. pero luego también si se equivoca el músico, él Bueno, sí, tiene que tirar para adelante. obviamente. Pero sí que es responsable, ¿no? Bueno, una figura muy interesante. Yo creo que vamos a aprender muchísimo y espero que nos cuente sobre todo algo más de los entresijos de ese mundo del que desconozco y estoy muy curioso por saber más. Perfecto, pues le damos paso, ¿no? Muy bien, con todos ustedes, el maestro Pedro Bartolomé. Bienvenido, Pedro Bartolomé. Muy buenas. Tu apellido me encanta, ¿es apellido o en doble nombre? No, es apellido, sí. Pues bueno, estábamos comentando que la figura de director es algo único entre los músicos y también muy distinto. Y gracias por venir. Un placer, de verdad. Has dirigido, estás aquí dirigiendo Sí. la ópera de Don Pasquale, de Donizetti, donde tengo la suerte de hacer una pincelada, ¿no? Sí. Y por eso nos hemos conocido. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece Granada? No, la verdad es que fantástica. El único pega que tiene que justo hemos estado en esta época que ha llovido tanto en toda España y que casi no hemos podido salir de casa, ¿no? Los que venimos de fuera. Es una pena porque me hubiese gustado estar más fuera. Por ejemplo, hoy he estado viendo la Alhambra esta mañana. Impresionante, qué bonita. ¿No? Es la excusa para volver. Sí, tal cual. Hay que venir. Yo creo que en primavera seguro que luce un poquito más, Sí, ¿no? sí, Evidentemente, ¿no? Y con el cielo tan plomizo, pero bueno, es lo que tiene. Y esta primavera va a ser bestial seguramente con tanta lluvia. Eso parece. Vamos directo al tema. ¿Sinfónico o ópera? ¿Cuál prefieres más? Son muy distintos. Los quiero casi tanto por igual. Te digo casi tanto porque creo que la vena del teatro me tira un poquito más. Siempre el estar en el teatro haciendo los ensayos desde el principio, desde el primer día. Una ópera, desde cuando se empieza a gestar el primer día hasta que llevamos la función a cabo,
son varios días de ensayos, muchas veces semanas, 3, 4 semanas de ensayos y dices, madre mía, ¿tanto se necesita? Sí. Sí, porque realmente son óperas que tienen una duración entre 2, 3 horas de música y es muy difícil que si no se ensaya con tan buenas condiciones pues no se pueda llevar bien a cabo. Entonces a mí la vida del teatro me gusta muchísimo, tanto la lírica en el sentido de ópera o zarzuela, nuestro patrimonio musical que tenemos nuestro y que tanto, a mí me gusta tanto dirigir. Pero el sinfónico también me encanta, ¿no? Yo con mi orquesta en Burgos sigo haciendo el sinfónico. Hace 15 días estuve en Brasil dirigiendo un concierto en el sur de Brasil, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, una sinfonía maravillosa y un concierto de arpa de un compositor brasileño. Y dices, ¿cómo no te va a gustar esto, no? Pues también, ¿no? Evidentemente, pero son muy distintos. Es muy distinto, sí. En general, a ver, es un poco obvio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre dirigir una orquesta y una ópera? Pero ya metiéndonos un poco más en lo técnico, el director cómo la afronta a la hora de preparárselo, porque no es solamente una ópera, no es solamente la música, sino que también hay una historia que se está cantando, Sí. va actuada a la vez. ¿Cómo afronta una y otra? Claro, bueno, empezamos por el sinfónico, que yo creo que es más básico y más fácil en ese sentido, ¿no? Solo tienes la orquesta y tú como director. Entonces todos los elementos que pueden ser, que entran en juego sois vosotros nada más, la gente que tienes delante en la orquesta. Evidentemente ahí se buscan matices mucho más finos, muchos más, vas más al detalle con la orquesta, viendo esos, pues cómo se toca un tema A, cómo se toca un tema B, cómo se toca un puente, una exposición de una sinfonía, ¿no? Pero cuando te metes en ópera son tantos los factores que tienes en juego, no solo tienes a la orquesta, que la tienes debajo en el foso, que además la acústica es muy distinta, evidentemente no estás encima de un escenario, no tienes esa También reverberación. para ti, ¿no? También Sí, para sí, ti no, es distinto, no muy solo distinto. para el público. Claro, porque yo lo que percibo dirigiendo a la orquesta desde el foso es ese sonido que me viene justo pegado a mí, pero claro, también me viene directo el sonido de los cantantes. Pero claro, lo que yo escucho no es lo que escuchan el público en sus asientos, porque yo tengo una mezcla muy distinta. El foso de normal suele estar, pues eso, cubierto con una pared, ¿no? Que al público no le llega tanto el volumen de la orquesta, entonces hay que encontrar un balance bueno entre la voz y los cantantes y la orquesta, porque realmente si tú vas a una ópera y lo único que oyes es orquesta y oyes a los cantantes haciendo, y dices, bueno, pues estarán cantando, pero si no los oigo, pues ¿para qué vengo, no? Claro. Es muy importante en ese sentido la labor del director asistente, que siempre está en la sala escuchando los ensayos y te va diciendo pues el balance que hay. Aquí un poquito más, aquí un poquito menos la orquesta, porque los cantantes evidentemente pues ellos están actuando sobre el escenario y claro, no es lo mismo muchas veces cantar justo delante que estar cantando 5 metros por atrás. Depende mucho del teatro, entonces. También muchísimo, de la escenografía, de la concha acústica que pueda tener el teatro, de todo, ¿no? Muchísimo. Yo quería que el director asistente simplemente estaba ahí por si acaso te pasaba algo. Que también. O para traerte café. No, eso broma aparte, pero es verdad que he visto, me ha sorprendido muchísimo en esta ópera, que también es la primera vez que la veo desde dentro, cómo hay tantos asistentes para Sí, cada sí, uno. sí. Y dices tú, ¿tanta gente hace falta? Sí. No es solo más de 20 músicos, 30 en orquesta, sino la misma orquesta tenía 2 asistentes y tú no solo tenías un asistente, sino también estaba un segundo asistente. Sí, bueno, luego el pianista, evidentemente, que ha hecho con nosotros los ensayos de escena, pues nos ayuda también en ese sentido a hacer ese balance, cómo están sonando las cosas para que luego el público pues, pueda tener un buen resultado acústico, evidentemente, porque si es lo que te comentaba, si no se escucha a los cantantes o se escucha mucho a los cantantes y nada a la orquesta, pues no es un balance bueno y no va a ser bueno todo el reporte que tengas para escucharlo. Al final, en lo que es arte escénico, esto es como una macroproducción. O sea, Sí. igual que en el cine está el director, el ayudante del director, pues tú imagínate algo haciéndolo en directo. En el cine Sí. al final se repite Claro. y aquí tiene que estar todo perfecto. De hecho, me fijé que tú tienes una cámara justo enfrente para los cantantes Sí. que te vean, porque depende de dónde estén situados en el teatro, no te tienen tan a la vista. Entonces, Claro. está todo como súper medido y súper Claro. controlado para que Te salga. ven a través de, Sí, de una esa cámara, cámara. sí, y que están puestos los monitores para que ellos me puedan ver si están mirando una escena que, por ejemplo, pues evidentemente no están todo el rato cantando hacia adelante, sino que están así torcidos o que están interactuando con otro cantante, pues en ese momento pueden mirar al monitor así de reojo o tal, o que les pilla mejor y pueden verme en directo. ¿Eso es hacer trampa?
No, eso se hace en todos los teatros del mundo. No, eso es así. Bueno, tenemos la tecnología, hay que utilizarla, evidentemente. En el siglo XIX pues no podían hacer eso, ¿no? La finalidad es que el producto sea lo mejor posible, eso no es trampa, eso Claro. es Y sobre todo, ofrecer. ¿qué es lo que comentabas, no? En el cine se puede hacer una toma 1.000.000 de veces. Aquí no. Aquí has tenido que ensayar 1.000.000 de veces antes para que la toma buena sea la del día de la función. Efectivamente. Y muchas veces, a veces pasan cosas, suceden cosas. Somos seres humanos y estamos hablando que tenemos 100 personas que están interactuando a la vez, poniendo su trabajo para que el resultado sea común. Cualquier cosa que pueda pasar, sí. Me parece increíble. No, o sea, es increíble. la obra de arte total. Y por eso dices, es que es maravilla y una magia increíble que esto suceda en este momento y que esa ópera solo se va a representar en ese momento así, con esas condiciones. Y no sé, la gente cuando no sé, una buena ópera, no sé, vete a verla, porque realmente cada persona que va a ver una ópera está impactada, porque dices, wow, ¿qué es todo Sí, esto? además, a nivel técnico, aparte de los músicos, que sí, las luces que son clave también para darle más protagonismo a Sí. uno, a otro, o sea, la cantidad de gente que detrás es increíble. Y además lo montáis en un tiempo que imagino que no es el tiempo deseado que os gustaría, ¿no? Venga, con 6 meses vista, sino que muchas veces vaya contrarreloj, da tiempo a hacer un arriba abajo y ya está. 6 veces vista, tendríais que tener un sponsor, un patrocinador muy, muy gordo. Claro, Sí. o sea, tú imagínate algo que un arriba abajo dura 3 horas, no te da tiempo a hacer como a lo mejor una sinfonía, venga, primer movimiento de arriba abajo, luego Claro, terminado de son mover. 12 minutos, Sí. pues lo trabajas. y Claro, tal, claro, evidentemente. Sí, nada que ver, es que es otro mundo. Por eso os decía, sí, me gustan las dos cosas, pero es que son muy distintas. Muy, muy distintas. Entonces, el que todas las artes, la visual, el canto, el atrezzo, la escenografía, que es lo que da forma, ¿no? a lo que representamos, el vestuario, el maquillaje, la luz, porque todo eso, si no hubiera luz, no se vería nada. El teatro está, no hay ventanas en el teatro. Entonces, son tantos factores que intervienen que es lo que decía antes, es magia que suceda y que realmente se puede llevar a cabo. Es para mí increíble que el ser humano pueda hacer esto. Y no te puedes relajar más, a lo mejor en un sinfónico que puedes cerrar los ojos en un momento, pero ahí está todo el rato ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, me imagino que un poco la diferencia sería esa, no lo sé, tú me corriges, que no puedes cerrar los ojos en la ópera ya que es algo visual que está viendo la gente, aparte de musical, y en el sinfónico, bueno, importa la imagen, pero con que vayan bien vestidos todos los músicos y el teatro ya es bonito de por sí. Además, no se te ve ni la cara, o sea, la gente te A mí ve solo me ve la espalda. entonces- No, pero yo suelo ser bastante comunicativo con mi cara, creo que es algo importante. Reflejando los estados de ánimo que a mí me sugiere la música, sobre todo en la ópera, que bueno, pues cuando tenemos tragedias, pues es muy importante, yo creo, que transmitir ese espíritu que está proyectado en la partitura, que como nosotros luego lo hacemos como seres humanos con nuestro instrumento, con nuestra voz. Entonces, nuestros sentimientos son los que se plasman en esa música. No es lo mismo estar tocando un requiem que estar tocando una ópera bufa como la que estamos haciendo ahora. Son muy distintas. Entonces, tu energía, tu estado de ánimo tiene que ser muy distinto. Y claro, hay gente que a veces yo me grabo mucho, siempre me pongo, todo lo que hago me pongo una cámara grabándome, enfocándome a mí y luego lo suelo subir a mis redes sociales algún fragmento y demás y la gente pues alucina porque dice, pero es que claro, nosotros solo tenemos la espalda, te mueves así, te mueves así. No le se ponen ve. cara. Claro. Y claro, yo todas las caras que pongo, bueno, tú las podrás ver, que estoy en el escenario y que me has visto y es que yo creo que es sobre todo para la gente que está encima del escenario, que están toda la gente de memoria. Bueno, pues no deja de ser un esfuerzo brutal el que estés allí y que alguna vez tengas un lapso de memoria o lo que sea. Entonces, si tú estás con esa persona, ayudándole con ella, llevándole en ese camino, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Y es mi modo de ver la música en este sentido. Y decías que no es posible cerrar los ojos. Yo a veces lo hago. Yo me tiro a la piscina y lo hago. Él está aunque esté cantando el cantante, Sí. ¿no? Él ya le da la entrada, que es lo importante, sabes que sigue. Sí, yo creo que hay veces que se crea ese trance, ese momento maravilloso en el que no necesitas a una persona que esté 1, 2, 3, 4, 1, 2, porque nosotros somos todos músicos profesionales que tenemos ese pulso interno y una vez las cosas van, lo que necesitamos es fluir. Y incluso muchas veces me gusta quedarme quieto. Depende de lo que esté sugiriendo la música en ese sentido, para que los músicos se escuchen entre sí, para que hagan música de cámara en un formato grande, evidentemente. Tenemos una orquesta de 70 personas pues, y yo estoy quieto.
Porque lo que estoy transmitiendo en ese sentido es necesito esa tranquilidad, esa serenidad para escuchar, vamos todos juntos, tranquilos, vamos a transmitir esto al público, que es lo que realmente se necesita en este momento. No estar 1, 2, 3, 4, no importa nada. Entonces yo creo que en ese sentido es más transmitir esas sensaciones. Porque, bueno, para los que no sean músicos, ¿no? Sobre todo, y no sepan de este tema, básicamente la función del director, tú me corriges si no es cierto, es dar la entrada a los diferentes instrumentos cuando tienen que entrar, que a lo mejor se han tirado muchos compases contando, y marcar el pulso para que todos vayan al mismo pulso, ¿no? Tú da Y ese yo pulso. añadiría también que muchas veces hace función como de maestro, como de pedagogo, porque el director, o sea, además de dirigirte, muchas veces te enseña cómo se toca algo para que encaje y empaste todo bien. Claro, entran en juego muchos factores, ¿no? Depende del repertorio que tengas delante, los músicos que tengas delante, que tengan mayor nivel o menor nivel. Evidentemente, si estás con una orquesta joven o demás, pues tienes que, en ese sentido, pues darles un poquito más de información sobre lo que están tocando, cómo se toca eso. No es lo mismo en una orquesta sinfónica, por ejemplo, en un concierto, tocar una sinfonía de Mozart que una sinfonía de Tchaikovsky. No se toca igual con el arco de una forma igual. La articulación es distinta. La articulación es como las notas son más cortas, pa, o son más largas, pa, en la misma nota, ¿no? O sea, nosotros tenemos una escritura que no es perfecta, por así decirlo. Tenemos un pentagrama en el que están escritas las notas y tiene una duración. Pero como comentabas también, el tempo es un poquito variable, por así decirlo. Cada uno tenemos nuestro propio tempo. Yo veo un moderato, un alegro, un tal, y yo puedo pensar que este tempo es este. Pero para ti igual es un poquito más rápido, para ti igual es un poquito más lento. Entonces necesitamos esa figura del director en formaciones grandes, que la música de cámara no se utiliza, porque claro, entre 4 personas pues no hace falta una persona que esté dirigiendo, se ponen de acuerdo entre ellos y ya está, hablan, que es lo que hay que hacer, hablar, para entenderse, ¿no? Comunicarse. Sí. Pero claro, con grupos tan grandes de gente y sobre todo sinfonías que requieren pues eso, muchos cambios de tempo y que necesitas una ayuda visual para que todos vayan juntos, pues es donde la figura del maestro toma fuerza, ¿no? Y también es un poquito más como la gente que igual no son músicos y lo pueden entender mejor, es como un técnico de sonido. Un técnico de sonido lo que te coge y te dice un poquito más de esto, un poquito más de esto otro, ahora subo un poquito más las trompas, ahora bajo un poquito más los violonchelos, porque creo que en este sentido tienen que salir un poquito más. Bueno. Ese es el técnico de sonido también, ¿no? El que hace la mezcla final. Pero para sin que darle a entienda. los botones. Sin darle a los botones, todo con la mano y con los ojos y con tu cuerpo. Esa es la magia. O sea, dime tú cómo se puede hacer eso. O sea, es increíble. Y mira, otro de los temas que a mí me han hablado, ¿no? En algún cursillo, he hecho algunos cursillos de dirección que me han parecido increíbles, ¿no? Una experiencia mínima. Pero unas cosas de las que más me han impactado y que me llevo es la autoridad que tiene que tener un director, porque es algo a lo que, bueno, nosotros no nos enfrentamos los músicos de orquesta o solistas, no tenemos que tener una autoridad frente al compañero, ¿no? El compañero, si está contigo a dúo o a trío, pues será porque una democracia, quiere. claro. Exacto. Pero en la orquesta quien manda es el director y quien impone su criterio. Sí. Y ahí jugáis un papel muy, muy psicológico. Sí, sí. Porque la entrada la dais, obviamente, todo igual, vamos a decir, entre comillas. Pero los músicos no reaccionan de la misma manera frente a alguien que le tienen respeto o frente a alguien que no le tienen respeto. Ese papel de mediador, ¿no? Un poco... Sí, que comentabas un poquito antes, ¿no? Evidentemente, lo que dices, una persona que se pone allí, buenos días, empieza a dirigir, pum, sube otra persona, buenos días, hace pum, y suena totalmente distinto, sin haberse conocido. Eso es O sea, increíble. solo la gestualidad que tú tienes, todo lo que aportas en la música, justo cuando yo hago así, hago pan, no es lo mismo que hacer pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es algo que dices, son cosas distintas que no se ven, pero que transmitimos con nuestro cuerpo. Y luego ya sí, cuando hablas, cuando transmites a la hora de hacer un ensayo, evidentemente tú tienes tus 3 horas y media, 4 veces para hacer un ensayo y tú eres el que te gestionas cómo quieres hacer ese ensayo para que luego el concierto pues, tenga sentido. No vale tener una obra que dura una hora y haber ensayado la primera parte muchísimo y la segunda parte nada, y luego vas al concierto sin haberla preparado, porque no te has gestionado bien ese ensayo. Entonces también eso es una gestión del director, cuánto tienes que ensayar cada uno de los movimientos. Y el saber llevar a un grupo de personas para mí es lo más difícil.
O sea, Eso la labor del director es la gestión de ese equipo, de ese grupo de gente que tienes delante. Además, el ser humano que son muy complicados. Sí, sí. Y además los músicos tenemos mucho ego. Claro, es que siempre va a haber alguien el que no te trague o siempre que al que le caigan mal y tienes que vivir con ello. O sea, porque si tienes 100 músicos a tu cargo, Pero eso es lo es bonito. inevitable. Es lo bonito de la música. O sea, en las orquestas sinfónicas hay gente, un violín, que igual no se lleva bien con la persona que tiene al lado o la que tiene enfrente, porque eran pareja y han roto, imaginaos eso. Y eso sucede en las orquestas. Y tocan y hacen su trabajo, lo llevan a un bien común, que es que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que la sinfonía, la ópera salga, aunque yo me lleve mal contigo y no me hable. Pero estamos haciendo música en común. Es increíble. Yo vuelvo a la misma palabra. La música es increíble. Todo lo que puede llegar a hacer. Fijaos, yo cuando estaba en el conservatorio yo decía, hay que estar muy preparado musicalmente. Digo, yo creo que saber bien siempre las partituras que vas a dirigir, tener mucho conocimiento de ello. Digo, yo creo que eso será un 90% a favor de lo que tienes que llegar a ser y un 10% ese trato con las personas. La vida real me ha dicho que evidentemente no hay que dejar de lado la música porque te la tienes que saber igual, sí, pero que será el 15% lo que influye de la música y el 85%, si no más, el poder tratar bien, el llevar el ensayo a buen puerto, el concierto a buen puerto y que la gente esté a gusto contigo. O sea, el trato humano es lo que más peso se lleva, sin lugar a dudas. Es que tú te echas a la espalda esa responsabilidad, ¿no? De Sí, que sí. todos suenen. Claro. Y si alguien no suena, a veces me imagino que te darán ganas de decirle 4 cosas, ¿no? Que ese día una persona pues puede tener un mal día Sí, claro. y ponerse rebelde, no poner de su parte, ¿no? Y tú estás ahí poniendo toda tu energía para que salga adelante, pero claro, tienes que ponerte zen, ¿no? ¿O cómo lo haces? ¿Qué táctica utilizas? Bueno, tú? depende de la vez. Si es algo que es muy flagrante y dices, me estás estropeando el concierto, le miras con una cara de te voy a matar, ¿no? Evidentemente. Para que lo entienda, ¿no? Sí, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ponte las pilas y haz lo que tienes que hacer, evidentemente. Pero como dices, somos seres humanos y muchas veces pues, hay fallos y es natural que haya. Pero un director de orquesta con el que estuve trabajando, un italiano, Francesco Ivan Ciampa, que tengo una buenísima relación con él, creo que es de las mejores personas que existen en la vida. Y él decía muchas veces, dice, la gente va al teatro a ver el error. La gente está escuchando una sinfonía o está escuchando una ópera y dice, mira, ahí se ha equivocado. Mira, ahí se ha equivocado. Es un completo error. Un completo error. La música la estamos haciendo entre muchas personas que lo que hacemos es intentar llevarla a cabo con la mejor de nuestras intenciones. Evidentemente no somos perfectos, nadie lo es. Siempre hay algún instrumentista que va a meter una nota mal en algún sitio o que vaya a hacer algo distinto que lo que es. Pero lo importante es que esa persona ha puesto su ánima, su corazón, todo su talento, todo su estudio que ha estado estudiando durante muchísimos años para poder hacer eso. Y sobre todo no es ver el error, una nota fallida en una escala. No, tú tienes que ver cómo ha tocado esa escala. Tú tienes que ver qué te transmite esa escala. ¿Qué te hace? ¿Qué te transporta? ¿A dónde te hace llevar el pensamiento? Eso es lo realmente bonito e interesante del arte. No, que ha fallado. Bueno, pues ha fallado. Pues evidentemente todos somos seres humanos. ¿Quién no falla en su trabajo? ¿Quién no falla haciendo unos espaguetis? ¿Quién no falla haciendo cualquier cosa? ¿Qué cocinero no se pasa con la sal? Sí, claro, se queda evidentemente. corto. Sí. Y afortunadamente, como decía un amigo mío, dice, no somos cirujanos que operan a corazón abierto, ¿sabes? O sea, que es una cosa que dices, bueno, si me pasa un poquito con el bisturí, igual mato a la persona, ¿no? No matamos a nadie, por lo menos por ahora, yo creo. Entonces, pues tenemos esa cosa, ¿no? De decir que la gente no vaya al teatro a ver el error. Lo que tiene que hacer es ir a ver el sentimiento que le transmite y transportar su mente a otro sitio que no es la vida real. Eso es el teatro. Has mencionado el conservatorio. ¿Podrías contarnos un poco cómo es eso, el conservatorio, pero desde el punto de vista de una persona que estudia dirección? Porque has comentado que también eres clarinetista, claro. Sí. Tú para estudiar clarinete, pues te pones, Con tu instrumento. estudias y ya está, claro. Los directores, ¿cómo lo hacéis? Tengo entendido que usáis mucho el tema del espejo para veros y tema de transmitir, pero claro, no os ponéis tanto frente a una orquesta como imagino que os gustaría en esa etapa. Claro, tú eres un flautista o eres un guitarrista, tienes tu instrumento, lo tocas cuando te da la gana. No entras a las 4 de la mañana y estés molestando a los vecinos, ¿no? Evidentemente.
Pero yo no tengo una orquesta en el salón de mi casa. Yo no tengo 10.000 euros para pagarme unas horas de ensayo, voy a pagar 10.000 euritos a una orquesta para que me dejen ensayar con ellos. No, bueno, habrá gente que lo tenga, ¿no? Y que encima todo te la líes. Sí, claro, evidentemente. Entonces, es muy complicado. Entonces, nosotros las horas que tenemos de dirección, aunque sean grupos pequeños de música de cámara, las aprovechábamos siempre al máximo. O sea, ibas con la partitura súper aprendida, con muchas ganas de hacer tu música. El profesor te corrige, evidentemente. Ahora, yo, si me hablas del conservatorio superior, por ejemplo, o tal, yo en la parte de directores soy un poco escéptico en este sentido. Para mí la educación creo que tendría que llevar otro sentido, otro camino. Entonces igual no soy el más apropiado para hablar de esto, porque te voy a hablar que igual es... No, es interesante. O sea, todo el mundo que pasa por aquí tenemos claro que, bueno, en cuanto a enseñanza siempre hay cosas que hacer, pero bueno, al final con las herramientas que nos dan, pues hemos conseguido cada uno tomar nuestro camino. Yo si volviera atrás ahora mismo, con lo que sé ahora mismo sobre la dirección de orquesta y lo que he hecho hasta ahora, hace unos años cuando estudié mi grado superior de dirección, no, ahora mismo no lo haría. ¿Por qué? Igual un instrumento sí merece la pena, evidentemente, porque estás con un profesor, tus materias y demás, y te centras y necesitas también, a veces es necesario ese título, ¿no? Para poder acceder a una orquesta, necesitas unas pruebas, tal, pero para un director no lo es. Y lo que veo es que realmente donde se aprende a dirigir es en el teatro o en el auditorio o en el de turno donde estés haciendo música sinfónica. Pero ¿cómo accede a ellos sin pasar por conservatorio? No hace falta, o sea, evidentemente tienes que saber música, evidentemente, porque si no, no vas a ir, oye, que me gusta la música, ¿no? Pero tendrás que tener unos conocimientos. Que no es solo mover la mano. Claro. Pero creo que en este caso lo que más influye es la persona a la que estás siguiendo, el profesor que puedas tener. Por eso dais tantas masterclasses y movéis tanto, vais a tantos países para dar clase con tal director, con tal director. Eso es. Y luego, sobre todo, la obra, pues si te gusta hacer la ópera, yo me acuerdo de estaba en el superior, allí en Oviedo estudié yo, en el Conservatorio Superior de allí. Y yo le decía a mi profesor, digo, bueno, ¿y cuándo hacemos ópera? Y me dice, pero no podemos hacer ópera, no tenemos una orquesta, no tenemos cantantes, no tenemos escenografía, no tenemos nada. Y yo, ya, pero ¿y cómo aprendo yo a hacer ópera? Y dice, vete al teatro. Y yo me cogía todas las noches y me iba desde las 8 a las 12 de la noche, después de haber hecho todas mis clases, mis horas de práctica y demás de contrapunto, de composición y demás, y me iba a ver 4 horas de ensayo de ópera al Teatro Campo Amor de Oviedo, porque era la única forma de aprender ópera. Porque era la única forma de decir, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se hacen los ensayos de ópera? Ahí veía. Por ejemplo, ahí es donde se ve, ahí es. Y yo lo que recomiendo es que cojan directores que quieran hacer dirección. Ahora tenemos un chico que está aquí estudiando dirección, por ejemplo, que está viniendo a nuestros ensayos, un chico muy majo, Guillermo, y él me dice, ¿qué hago? ¿No? Digo, pues, yo no estudiaría dirección al uso, tal. Yo, conoce maestros. Conoce distintos para que veas qué es lo que te gusta de uno, qué es lo que no te gusta de otro, porque también es muy importante decir, no, yo esto no lo quiero hacer. Sí, como además tenéis como muchas escuelas, ¿no? Sí, muy de aquí, de aquí. Y luego, el que te guste, pégate a él y viaja con él. Ya sé que evidentemente no es barato, pero yo sé, todos hemos hecho, que si te vas a una ciudad, estás 4 días, te buscas un alojamiento barato, comes arroz y pollo y ya está. Si no tienes en ese sentido los medios económicos y estás con él todo el día. Y aprendiendo de él, de cómo se hace, le preguntas todo, hasta qué hace para estudiar, por qué hace esto así, por qué tal, qué le opina de esa cantante, o qué opina de la sección de violonchelo, no sé qué tal, todo. Y así es como realmente se hace un director, porque ves cuál es el oficio. Y el oficio es estar dirigiendo. Muchas veces tenemos en nuestros conservatorios profesores que no han llegado a ser profesionales dentro del mundo de ese instrumento. O sea, en España tenemos un problema que es que no se permite a los profesionales que están en la orquesta dar... Bueno, aquí en Andalucía no lo sé, no lo tengo tan claro. Igual. ¿Es igual? Sí. Por ejemplo, por el norte no... No está ligado el profesional de la orquesta con dar clase en el conservatorio, eso es. que no se lo puede, que debería de ser. Claro, no. o sea, es un error gravísimo. O sea, cuando tú en otros países tengo entendido que te lo exigen. En Centro Europa tú vas y dices, no, yo estoy dando clase con el que toca el fagot de la radio de Francia y luego se va a Alemania, no sé qué, y una vez al mes me da clase. Y ya está. Pero es que es la clase de tu mes. Y vale muchísimo más que 25 clases que te puede dar una persona que nunca ha estado en una orquesta. ¿Cómo te pueden enseñar a tocar una orquesta si nunca has tocado en una orquesta? ¿Cómo te pueden enseñar a dirigir una ópera o a dirigir una sinfonía si ha dirigido 3 veces una orquesta? Es un error gravísimo. O sea, tú se lo explicas a cualquier persona que venga de otro sector y te dice, eso hace aguas por todos los lados. Pues esa es la realidad del sistema educativo español en la música.
Un error gravísimo. Pero claro, no puede ser una persona que esté ocupando 2 puestos. Ya, pero es que necesitamos que esta persona, que realmente está haciendo su vida como un intérprete, luego enseñe a las personas que van a ser intérpretes. No una persona que se ha sacado una posición porque igual por las condiciones de vida o porque circunstancias de lo que sea no ha podido ser intérprete, se meta a dar clases y no sepa lo que es tocar en un concierto de 1 hora y media, de 2 horas, una sinfonía de Mahler, un concierto de violín y una obertura que dura 2 horas de música y que no sabe cómo se toca eso. ¿Cómo te pueden enseñar? Bueno, al final estas personas acaban yendo a escuelas privadas, ¿no? Que ahí sí lo tienen permitido y la única forma de acceder es soltando clases el taco. particulares. Sí, Efectivamente. claro, es un error gravísimo. No puede ser. ¿Quién está en la escuela más prestigiosa de España, en Reina Sofía? Claro, es algo que es aparte, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sistema educativo de los otros conservatorios. ¿Quién están allí? Los mejores. ¿Quién va a dirigir la orquesta de allí? Los mejores directores. No el profesor de turno que va ahí a dirigir y con todos mis respetos, pues tiene sus ciertas carencias. Sí, porque porque no la ha música al dirigido. final es algo práctico y Es hace práctica. falta ¿Quién es el mejor director? Aquel que tiene 80 años y que ha dirigido durante 60 todas las sinfonías del mundo y las ha hecho 25 veces y te sabe decir de memoria, aquí pasa esto, aquí no sé qué tal. Esa es la persona que quieres que te dirija. No una persona que esté, ahí va, aquí, cuidado, tal, y que te dé la entrada mal o que los pulsos sean mal. Porque evidentemente no tiene esa experiencia. Es un error, vamos, gravísimo. Y por eso yo creo que no me gusta en ese sentido el sistema educativo español musical. Y también, bueno, si me preguntas sobre los colegios y los institutos, me parece que es lo mismo, el mismo fracaso. Sí, no, la música, de hecho es como la asignatura que nadie se toma en serio. La música en Bueno, sí, ya. los colegios y en el instituto es Claro, horrible. pero te refieres a la educación en general. Sí, lo mismo. No solo la música. Sí, yo estudié, por ejemplo, magisterio antes de hacer música, en el superior de clarinete y dirección. Y yo me acuerdo que hice las exposiciones de magisterio en Castilla y León y en Asturias, pero yo iba con un preparador, un buen amigo mío, y él me decía, dice, bueno, las cosas que tú tienes que dar una serie de contenidos, ¿no? Y crear tu libro. Yo me creé mi libro de cero. Yo creé mi tipo de metodología que yo quería aplicar con mis alumnos. Una metodología que era transversal al resto de asignaturas. O sea, porque se utilizan las matemáticas en la música, porque se utilizan las ciencias naturales. Error. Y no, yo saqué una nota buenísima. Vale. Pero buenísima. Qué bien. Buenísima, muy cercana al 10. Es que a veces cuando te sales de la norma No, sí, es claro. contraproducente, pero en tu caso, bien. Muy cercana al 10. Lo que pasa es que justo fue una época en España que no había tantas plazas porque llegó la crisis y demás, entonces pues no tuve plaza para poder ejercer, que podía haber estado de interino y luego haber vuelto a hacer las oposiciones, pero en aquel tiempo pues dije, cago en la leche. Me fastidia porque he estado currando tanto para sacarme esas oposiciones, no puedo trabajar. Si hace 8 años hubiese tenido trabajo debajo de la puerta de mi casa, en el colegio o en el instituto. Y mi hermana me decía, dice, no te preocupes, que seguro que si esto no ha venido es por algo mejor. Y ahora estoy totalmente agradecido el no poder estar formando parte de ese sistema de educación. Porque estoy haciendo lo que me gusta realmente. Es la música y creo que transmitir todo mi conocimiento, todas las horas que yo llevo estudiadas, para que luego el público pueda disfrutar de esa función en la que todos los factores se ponen en juego para que la gente pueda recibir esa cultura que es tan importante. Qué bueno, súper inspirador todo lo que estás diciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí. Nosotros también nos gusta hablar mucho eso del conservatorio, pero creo que con unas palabras tan claras nunca lo había escuchado. No, la verdad que, hombre, Bueno, un buen se punto de agradece. vista. Yo creo que es algo que es necesario decir, que nosotros también hemos pasado por ahí y llevamos muchos años, que necesita un cambio, tiene cosas muy buenas. Yo a día de hoy soy el músico que soy gracias al 90% al conservatorio, pero Claro, es cierto claro. que es una pena, ¿no? Que teniendo esa facilidad, además aquí en España que tenemos la enseñanza pública, que se eche de menos a algunas cosas, pero bueno, yo tengo esperanza en que cambiará en algún momento. No, y con este podcast también nosotros queremos ver otros caminos, ¿no? Sí. Y hablar con gente para que muestre esos otros caminos que hay, aparte de una vez, porque tú igual saliste del conservatorio. ¿Estudiaste entonces antes de estas oposiciones o fue después? Yo terminé la carrera de magisterio en Burgos, hice las oposiciones y mientras hacía las oposiciones estaba ya estudiando lo primero de superior. O sea, me saqué el primero de superior, el acceso a la carrera de
de dirección y las oposiciones el mismo año. Ajá. Lo que pasa es que luego pues seguí estudiando el superior. Y ya tu camino Fue por distinto. ahí. Aquí incidimos mucho también en que, bueno, es importante, ya que este sistema a lo mejor no está tan bien enfocado en muchos aspectos a la vida profesional, Sí. de buscarse antes de salir del conservatorio, estás ya buscándose la habichuela, ¿no? Algunos Sí, tener conciertos. ciertas actuaciones, tal, mientras estás estudiando para que no termine y diga, ¿qué hago? Claro, sí, evidentemente. No, yo creo que entra en juego también no la picardía, sino el interés de cada uno, ¿no? Yo creo que cuando estudiaba con gente, había gente que no hacía nada, ¿verdad? Que lo único que quería era estudiar su instrumento y ya cuando acabe ya me lo pensaré, o haré un máster, o iré a hacer pruebas de orquesta, o lo que sea. Y yo, por ejemplo, yo dirigía la banda de mi pueblo y del pueblo de al lado en Burgos. O sea que me metía todas las semanas, 3 horas y pico de viaje, 3 horas y media de ida y 3 horas de vuelta para hacer el ensayo de la banda de mi pueblo. Yo viajaba los viernes, hacía el ensayo, el sábado hacía el ensayo por la mañana y el domingo me volvía. Teníamos esa duda de si también eras de banda Sí, o... toda la vida, claro que sí. En mi pueblo, además, una banda que es más que centenaria, hay una tradición musical allí muy grande. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos han tocado en ella, la han dirigido, entonces... También la han dirigido. Sí, mi padre. Viene Sí. entonces también de Sí, músicos. sí, yo me acuerdo una vez, llegó mi padre y me puso el clarinete así y me dijo, ¡hala, aprender! Y me llevó a la escuela de aquellos de la banda Ciudad de Burgos. Y nada, yo ahí empecé mi historia. Y sí, es lo que te digo, yo, por ejemplo, yo estudiaba y trabajaba a la vez. O sea, tenía mi banda que me iba curtiendo. Yo decía, yo quiero ser director y necesito algo para dirigir. Y me decía nuestro profesor, dice, buscad algo, un coro, un grupo de 4, de tal, o una banda, o lo que sea, una orquestilla. Y yo me busqué 2 bandas. Y Claro. todos los días, todos los viernes, pimba, 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 a dirigir ahí y hacer horas de vuelo. Justo Creo eso que es, quería preguntarte, porque en nuestro instrumento, por ejemplo, pues siempre está la opción de, bueno, voy a o música de cámara o algún bolo así, a una boda o algo así, pero que al final estás exponiéndote y tocando en dirección cómo haces para buscar trabajo, para buscar oportunidades. Imagino que influirá mucho el que la gente le suene, ¿no? El conocer a tal, a cual y moverte también, buscarlo tú, sí, esa tu propia oportunidades. iniciativa. Tu propia iniciativa es la que te hace buscar y decir, yo quiero hacer esto, voy a por esto. Y yo quiero dirigir, dirijo lo que sea, un coro de abuelos, por así decirlo, o de jóvenes, o lo que sea, cualquier cosa. Pero lo importante es estar allí en contacto con la música, mover tu brazo, ver qué sensaciones te transmite. Yo la primera vez que me puse delante de la banda de mi pueblo, además que fue así, porque no teníamos un director y dijeron, tú, ponte. Y yo, que eres el que más estudios tienes. Yo, pues no tengo ni idea, ¿sabes? Yo me voy a poner ahí, me puse allí, un paso doble, un dos, que es muy fácil El de dirigir. director, Sí, sí. o sea, manda la percusión Sí. más que el director. Me puse allí, hice así, y aquella fue, lo recuerdo ahora mismo como que fuera ahora. Una sensación, esto es como cuando vas al cine y tienes un Dolby Surround de esos 6.0, que te vienen todos los sonidos y tal. Y yo dije, ¿qué leches es esto? Y haciendo así y no sabía ni por dónde me daba el aire. Escuchaba a la gente tocando. Pum, 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 pum. Y yo, ¿qué pasa aquí? Y bueno, yo pues acaso no me paro y tiro hasta el final y ya está. Eso, y dije yo, ¿cómo mola esto? Wow. O sea, el decir, no tiene nada que ver desde que estás en tu atril, en tu silla, con tu instrumento, tocando lo que sea, con tu partitura y tienes tu mundo. Que sí, que tú estás tocando tu parte y estás escuchando el resto para hacer música en común. Pero cuando tú te cambias el rol y te pones delante de todos ellos y tienes que decidir, tomar decisiones, tienes que interactuar con esas personas, lo que decíamos, ¿no? El contacto con el tal. Y es que te cambia la vida, la perspectiva. Y yo se lo recomendaría a todos los músicos del mundo, a todos, que alguna vez dijeran algo. Cualquier cosa, lo que decía, 3 compañeros, da igual, ponte delante y mueve los brazos. Un 2x4, pues mueves un 2x4 y ya está. Más rápido, más lento. Y mira a ver la sensación que te provoca eso. Yo lo recuerdo también. Increíble. Te abre, sobre todo yo recuerdo que te abre el espectro sonoro. Porque me acuerdo que me dijo el profesor en este cursillo, nos ha dado la entrada a los contrabajos y yo, los contrabajos no lo he escuchado, vamos, no lo había escuchado para nada. Y ya entonces amplié mi oreja, ¿no? Para que llegara cada instrumento, ¿no? Y fue sobre una todo acostumbrado a ver Sí, sí. una línea de partitura. Claro, tú cuando lo tuyo te ya ponen está. ahí, buah, yo me acuerdo que además me iba marcando como las melodías, las entradas, porque no puedes seguirlo todo. O sea, es
un mundo nuevo, totalmente. O sea, parece que no ha estudiado música en la vida. Sí, cuando... es otra cosa distinta. Te hiperestimula que Sí, sale... sí, o sea, es el TikTok de la música. No, es increíble. Es increíble tener 25 pentagramas a la vez que van pasando así. Claro, que y te los vas mientras viendo. pasando de página, porque claro, cada 4 compases tienes que pasar de página. Bueno, A ver, es una claro, bonita experiencia para todos los músicos, de verdad, que para que vean lo que se siente en el otro lado ¿no? En este caso, los músicos, el director, ¿no? ¿Qué es lo que siente el director? pero ya cuando yo vi, ya, siendo profesional, ¿no? Como tú, que te vi con el libro de la ópera, Sí. que era 7 gordo, veces una Biblia. El libro gordo de PTT. Es que, digo yo, ¿cómo te preparas tú? ¿Cuáles son los pasos a seguir para prepararte 1 hora 50 que hay? Esta es una ópera más Sí, un corta poquito en más corta, sí. duración. Pero ¿cómo tantas áreas, tantas orquestas? Eso, ¿cuáles son los pasos? Bueno, lo que primero necesitas es tiempo. Evidentemente, Mucho tiempo. no puede ser que una obra que dure 5 minutos, un paso doble, 4 minutos, o una sinfonía que te dure 15 o 20, o con una ópera que dura. El tiempo de estudio es muchísimo más grande. Evidentemente, cuando te dicen, te proponen dirigir algo a través de tu representante, o bueno, yo, por ejemplo, en Burgos, en la temporada lírica de Burgos que hacemos, yo hago lo que es la organización de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas 2 zarzuelas, estas 2 óperas. Yo decido como director artístico qué es lo que queremos hacer, y desde ese punto yo bueno, pues por distintos intereses, ¿no? Tanto del público como de lo que podemos hacer. No vamos a tocar en Burgos, por ejemplo, hubo aquí una ópera de Wagner de 5 horas, cuando el público no está acostumbrado, no está metido en esa onda, entonces es muy complicado meter al público en ese sentido, en esa música. Entonces, cuando se programa, también se programa con un sentido para el público y para la orquesta, evidentemente, o los cantantes. Y lo que hago es empaparme de los compositores. O sea, yo tengo la suerte de ya poder haber dirigido muchas cosas de muchos compositores distintos, entonces para mí una cosa importante siempre es el contexto histórico, el que rodea al compositor, su vida. Siempre me compro todas las biografías de todos los compositores, y sobre todo también en el momento en que escribieron en esa época qué obras compusieron, ¿no? No es lo mismo una sinfonía de Sostakovich, la séptima en Leningrado, cuando las tropas están invadiendo Leningrado y él compone una sinfonía para las tropas, para que refuerce la moral. No es lo mismo que una ópera o una sinfonía compuesta por Mozart a finales del siglo XVIII, en el que la música es para el conde en el que trabajaba, en Esterházy, por ejemplo, en Austria, y era una música de salón para divertir a la gente, porque no había otra cosa que escuchar. O sea, es que no tiene nada que ver una composición con otra. Entonces, cómo se toca también es muy distinto. Y porque el compositor lo ha escrito, y o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, compositores que se les ha muerto una hija o se les ha muerto la mujer o cosas, y de repente componen una obra en ese periodo de tiempo. No va a ser lo mismo que otra composición en la que, yo qué sé, esté feliz porque tenga más contratos o porque ha tenido 2 hijos o lo que sea, ¿no? Cosas de la vida. Es muy distinto. Somos personas que metemos nuestros sentimientos en la música. En el compositor refleja eso también. Entonces, yo creo que empaparse de ese conocimiento para mí es lo primordial, es lo básico. Y luego, pues cogiendo la partitura, estudiando libretos, si está en otro idioma, evidentemente, si sabes ese idioma, ¿no? Yo prefiero dirigir solo las cosas que conozco, en italiano, en inglés o francés, por ejemplo, que son los idiomas que más domino. Porque si me pones a una ópera en checo o en ruso, pues te digo, mira, pues es que no sé ni lo que están cantando, entonces igual no me meto a dirigir eso, ¿no? Porque para mí lo importante, que es lo que hablábamos antes, es la palabra, el texto, que para eso es una ópera, no es otra cosa, no es una sinfonía. Entonces, estudiar muy bien el texto, las inflexiones de qué es lo que quiere decir en cada momento, los dobles juegos que tienen, por ejemplo, el texto, y luego pues ir poco a poco, en ese periodo largo de tiempo de estudio, pues estudiando qué es lo que hace cada uno de los instrumentos, cómo tocarlo, qué articulación quieres que toquen todos juntos. No es lo mismo pedir una articulación de una nota larga a un violonchelo que a una trompa, o a una nota aguda a hacer un piano. O sea, hay que conocer muy bien la orquesta, hay que conocer bien los instrumentos, hay que conocer bien las voces, para luego saber qué es lo que le puedes pedir. Tú no puedes pedir a un cantante, por ejemplo, un tenor lírico que va muy por arriba, unas notas graves por abajo, y que te las cante carnosas, que te cante con sostenuto, tal. No puede. Entonces, si yo le digo a un cantante eso, me dice, no puedo. O sea, no me digas esto porque no puede ser. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que le puedes pedir a la gente.
qué es lo que puede hacer con su voz, con su instrumento. Qué cantidad de información más grande tienes que tener, porque... Claro, porque luego los ensayos simplemente pules Lo ponemos todo juntos, ese sí. trabajo Sí. que lleva antes, ¿no? Sí, evidentemente yo comienzo con una ópera siempre a estudiarla si puedo. Y ahora mismo sé lo que voy a dirigir en 2029. Entonces yo ya sé y me programo con tiempo para estudiar. Yo sé lo que tengo que estudiar ahora para el año que viene, por ejemplo, y lo empiezo a estudiar ahora. Con ritmo lento, pausado y conocimiento, dejándolo reposar, luego vuelves a la partitura, la ves de una forma distinta. Tú no eres el mismo intérprete. Yo lo digo siempre en mis orquestas. Digo, hay tempos que la gente busca que el tempo siempre sea muy estable y que siempre sea el allegro 120 y siempre y que no varíe. Pero eso no es música. El pulso en la manera primigenia, cuando se empezaban a hacer composiciones, ponían el tactus, que era, ¿sabéis lo que era el tactus? Era el ritmo a lo que se hacía y era el clavecinista de turno que le iba a tocar, hacía así, se medía el pulso y tocaba con el pulso de su latido, de su corazón. ¿Qué pasa? Tú no eres el mismo si ese día has discutido con tu vecino porque se ha roto algo, o has discutido con tu mujer o con tus hijos o lo que sea, o tienes un mal día porque has dormido mal, o no, o estás feliz y quieres interpretarlo de una forma distinta y dices, vamos a llevar los tiempos un poquito más alegres. Eso es el ser humano. No somos robots, no somos IA, que tú lo haces siempre igual o que puede ser con un algoritmo que te haga que siempre el tiempo sea distinto. Ya, pero no. Totalmente. Además, yo creo que en esto de la IA, que obviamente está sustituyendo tantos trabajos, Sí. pero y también haciendo alusión a tu maestro, que no se debe de ir al teatro a buscar los fallos, ¿no? Pero si no hemos sido reemplazados, porque ya hay hace muchos años que hay robots que tocan perfectamente los instrumentos, ¿no? Sí. Si no hemos sido reemplazados, yo creo que es porque ese factor fallo es también el factor humano y el factor cercanía también y el factor que nos hace luego conectar y con la música, porque es otra persona que la está comunicando y siempre querremos ver a una persona, aunque se equivoque, obviamente. Sí. Pero que queremos verla. que te transmita alguna sensación. Esto se plasma muy bien, no sé si has visto la serie Mozart in the Jungle, con el Requiem de Mozart, que un robot lo acaba terminando y tal, se plasma súper bien de que al final queremos lo humano. Y la arte al final es conexión entre las personas, entre la que está en el escenario y la que está en el público. Claro, claro, y es lo que os comentaba, ¿no? Que no somos personas. La misma persona. Yo, ayer dirigí una ópera, mañana vuelvo a dirigir la misma. Estoy seguro que no va a ser igual. Estoy seguro, y no me preocupa, me alegra. Claro. Porque la música está viva, la interpretación está viva, y eso es lo bonito del ser humano. Y yo mañana sí que voy a hacer, no lo tengo premeditado, pero cuando esté en el podio y sienta una serie de cosas distintas que el día anterior, pues eso me irá a transmitir de una forma distinta y a llevar un tiempo un poquito más hacia adelante o un poquito más hacia atrás. O a dar una inflexión más a algún fortepiano que quiero que tenga un poquito más de intención o menos, para que se escuche mejor a los cantantes, lo que sea. Ahora esperamos que no discutas con tu vecino antes de ir. Pero a veces sucede, o que tienes algún problema de lo que sea, o que hayas dormido mal y evidentemente eso te afecta. O sea, somos seres humanos, pero es lo bonito. Y eso es lo que tiene que predominar en el arte. El salirnos de lo cotidiano para transmitirnos una sensación que sea extraordinaria. Para mí eso es el arte. Qué bueno. Pues, para acabar, quisiera preguntarte si... Bueno, yo contigo veo que no, pero yo pensaba que a lo mejor hay algunos mitos, ¿no?, del director, de la figura del director, como por ejemplo que tiene que saber más que cada instrumentista sobre su propio instrumento, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo siempre he escuchado, pero luego me imagino que habrá directores que sí, que sepan un montón, o otros que no. No sé si se te ocurren a ti otros mitos, si tú lo ves esto como un mito o... Sí, evidentemente son cosas que pertenecen a la historia, ¿no? A las historietas que se cuentan entre los músicos. El romanticismo, ¿no?, de la figura. Sí, porque el si mito del dices la director. Berliner no vas a saber más de violín que el primer violín, obviamente. Evidentemente, nosotros tenemos que conocer cómo se interpreta, qué es lo que necesita cada persona para tocar su instrumento, cuáles son sus límites, cuáles son las cosas que yo le puedo pedir, cuáles son las cosas que él puede hacer de una manera mejor o peor, evidentemente, la articulación o cómo se toca.
pero yo no sé tocar el violín mejor que un violinista. ¿Cómo vas a ver? Esa persona lleva Te estudiando... darían años Claro, de vida. una persona, 14 años de estudios, ¿no? De que es lo que dura nuestra carrera, más las horas infinitas de estudio. Estamos hablando que a partir de unas 10.000, 12.000 horas de estudio, no de clases, es cuando te consideras ya una persona profesional. ¿Cómo voy a estar yo poniendo 10.000 horas en cada uno de los instrumentos para ser? No, es imposible. Yo tengo que hacer mis horas en mi estudio. Eso es un mito. Es Y mito, sería algo... A mí se me otro. ocurre, por ejemplo, la figura del director, que es como una persona inaccesible, el magnate, tal. Y luego desde dentro es cierto que el director al final es uno más, tiene esa autoridad a la hora de trabajar y al final es la persona que coordina todo, pero también me da la sensación que sí, que socialmente el director de la orquesta es como una persona con la que no puedes hablar con ella, una persona que es estricta. Y Tú has creo tenido que malos tampoco. directores. A ver, he tenido muy bueno y otro un poco más. Pero es verdad que me resuena lo que dices. A veces, no sé tú cómo lo ves, tienes que tomar una cierta distancia frente al resto por esta autoridad de la que tienes que ejercer, o cómo lo ves. Mira, sí que es cierto que a mediados del siglo XX siempre tenemos la figura del director, una persona mayor, con el pelo cano, con la batuta a la mano, movimientos rígidos Y con mala leche. y con mala leche. Eso ha Y sido si así. es ruso, mejor. Sí, no, o estos italianos, Toscanini, que hacían así, dirigían ahí, como parece que va a pasar algo malo si alguien falla una nota y le cogen, le tiran ahí y le matan, ¿no? ¿Quién fue el director que se pegó con el bastón en el Lully, claro. Lully tan sí, sí. fuerte se pegó Se marcando el ritmo. Se gangrenó el Se pie gangrenó y se el murió. pie. Sí, sí. Sí, eso es cuando los bastones de dirección eran pues, unos palos largos. Ahí es que no le estaban haciendo caso. Bueno. Hijo mío, la has callado. Sí. Pobre, se me la siempre igual. No, pero, a ver, evidentemente somos uno más, pero somos uno distinto. Somos una persona distinta en el sentido de que no somos una persona que estamos en su atril tocando y tenemos unos compañeros alrededor que hacemos lo mismo, sino nosotros somos una persona que es la única persona que está allí haciendo esa función, que es la de dirigir y la de llevar a buen puerto, o a veces no buen puerto, pero llevar a puerto esa interpretación. Evidentemente creo que siempre que se trabaje con respeto, y yo así creo y así lo hago, yo con mis músicos siempre con el máximo de los respetos se dicen las cosas, y a veces tienes que hablar con un tono más elevado, a veces tienes que hay más momentos más distendidos, que no hay ningún problema, evidentemente, pero hay veces que sí que bueno, pues cuando hablas con la gente no hablas siempre con el mismo tono, lo mismo en tus relaciones o con otras personas que trabajan en otros sectores de la vida. Entonces, yo creo que lo importante es el respeto. Siempre que haya respeto entre las dos personas que estén hablando, o entre el director y la orquesta, si es una comunicación global, eso es lo que te debe transmitir. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un conocimiento distinto al que tienen ellos, a los músicos en ese sentido, porque cada uno tiene su parte y ya está. Pero yo tengo el conocimiento en mi estudio de todo es lo que es el espectáculo en global. Entonces, sí que se le otorga, por así decirlo, esa figura de el responsable de todo esto es el director. No es el flauta primero. Claro que es importante y todos son importantes, todos somos importantes, pero el que realmente lleva a cabo la función o el concierto es el director y es el que depende, que si yo no hago así, y si yo lo hago así en vez de así y me entienden mal, eso recae sobre mí. Y estamos hablando que hay en teatros grandes de ópera los presupuestos son de 1 millón de euros, 1.200.000 euros para una producción de ópera. Y si yo no hago así, en ese sentido, la producción se puede ir al carajo. Y toda la gente que ha pagado sus entradas de hasta 300 y pico euros quiere ver un resultado, ¿no? Claro. Evidentemente. Entonces, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Claro que todos tenemos la nuestra. Pero la figura de la que depende todo es el director. Eso es así, es inevitable. O sea, no es que digas, no, tiene que ser. No, es así. Lo siento, pero es así. No es que sea ni mejor ni peor. Es. Genial. Muchísimas gracias por tu un generosidad de opinión también, de compartir tu experiencia, y espero que placer, hayan ¿verdad? aprendido nuestros escuchantes tanto como nosotros hoy. Sí, ¿verdad? sobre todo el mensaje creo que se queda bastante claro, que sobre todo las personas que quieran ser directores, que salgan y que escuchan, que aprendan, porque es como realmente, o sea, si hay una parte práctica dentro de la música, la que más yo diría que es el director.
Sí, O sea sí. que... Sí, ya no solo los directores, ¿no? Yo creo que lo que hemos estado hablando va sobre todo en cuál es el fin de la música, ¿no? Que es transmitir, que es llevarte a otro sitio. Estás sentado en tu butaca, da igual el tipo de música que sea, folclórica, flamenco, sinfónica, ópera. Lo importante es eso que te transmite en ese momento. No estar pensando en que luego tengo que ir a comprar la barra pan o que mañana me he quedado sin los huevos y tengo que ir a comprar carne, no sé qué, o tengo un problema con el compañero, no sé qué. Evádete de todo eso. Ahora tenemos toda la información en nuestra mano, al alcance del teléfono. Vete al teatro, siente, que te choque la música en el pecho. Da igual lo que sea. A mí me encanta escuchar todos los tipos de música. Pero voy allí como un niño de 7 años al que dices, sorpréndeme. Y apaga el puto móvil. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Pero eso es el sentido de la cultura. Y es tan necesario. Es tan necesario para sacarnos de nuestras vidas, para hacernos reflexionar, para hacernos mejores personas. De todo se aprende, de todos los conciertos. Pero es importantísimo dejarse fluir, dejarse llevar. Qué bueno. Bueno, pues dejamos en la descripción todas tus redes, todo tu contacto, porque bueno, nunca se sabe y tenemos aquí un grandísimo maestro, ¿no? Con el que hoy hemos aprendido muchísimo. No sé si quieres decir algo más, Nada, Pablo, antes de cerrar. muchísimas A gracias vosotros, de y verdad. hasta pronto. Un placer.